para entender algo de otra área que no forma parte de mi expertise, pero a lo que yo puedo sumar no es tan grande. No necesito tener un doctorado, necesito saber dónde yo puedo incidir. Y para eso vos me tenéis que poder explicar qué está pasando a nivel de que yo pueda entender dónde yo puedo hacer un aporte. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El mecanismo lo que permite es hacer más características. ¿Sí? Esto de acá podría ser, por ejemplo, algún dato de glucosa en sangre, de sangre, ponele, y esto de acá algún dato de, yo qué sé, de frecuencia cardíaca. Y acá se añade una tercera dimensión que podría ser que aparece, ¿sí? No es una dimensión que uno diga, no es una característica que uno diga, yo la pongo, sino que se infiere de los datos, ¿sí? El mecanismo de embeddings lo que está haciendo es, a partir de los datos que yo tengo, llegar a ver información que está como escondida adentro de los datos, llegar a esconderla. Por eso se le llaman fenómenos emergentes, porque esa información estaba, solo que yo la tuve que como masajear, como zarandear para que suba y yo la pueda ver. ¿Sí? Eso es lo que hace el mecanismo de embedding, se lo hace con una herramienta matemática que lo que hace es proyectar. Embedding también se dice mapping, ¿no? No, embedding. Proyectar de un espacio a otro espacio. ¿Sí? Eso es el mecanismo matemático. ¿De acuerdo? Entonces, muy fácilmente nos vamos a encontrar a alguien que nos va a decir, no, claro, porque esto es un embedding. Y vas a decir, ¿qué es un embedding? Y una proyección. Y no te están explicando que lo que sucede es que estás cambiando, viendo en los datos información que es relevante y poniéndola de otra forma que contribuya a ver mejor tu problema. ¿Sí? Hay varios métodos para hacer embeddings. ¿Sí? Ahí va. Uno es muy conocido, seguramente la mayoría de ustedes lo han visto alguna vez, la mayoría de ustedes que han hecho algún curso de álgebra, se llama Principal Component Analysis, ¿sí? Donde lo que se hace es básicamente esto, ¿sí? Tenemos un espacio así donde se ven todas las cosas como muy mezcladas y llegamos a tenerlas así, donde se ven bien separaditas, maravilloso. Su Principal Component Analysis lo usan, está disponible en un montón de librerías y seguramente no les va a resultar difícil usarlo en ningún momento. Y lo que ha hecho mucha diferencia, porque Principal Component Analysis se usa desde hace un montón de tiempo, pero es computacionalmente muy costoso, requiere mucho cálculo. Entonces necesitamos como muchas computadoras y mucho tiempo para poder aplicar esto a problemas reales y de hecho para datos muy grandes como que no se puede. Lo que hizo un cambio fue aplicar esta misma idea de Principal Component Analysis, de proyectar a otro espacio donde podamos descubrir información que es más relevante para distinguir los casos de mi problema con redes neuronales. ¿Sí? Y van a ver que es como algo muy ingenioso, tiene mucha ciencia por atrás, pero lo que ha hecho la diferencia son soluciones ingeniosas para poner en práctica toda esta ciencia que hay por atrás. ¿Sí? Lo que se hace es entrenar una red neuronal, ¿sí? Con una tarea. Se elimina la última capa de la red neuronal, que es la capa de predicción, ¿sí? La capa que te dice este es cáncer y este no es cáncer. ¿Sí? Y la penúltima capa, la capa que viene justo antes de la capa de predicción, es el nuevo espacio, ¿sí? Es este espacio, digamos, este espacio de dimensiones con el que yo voy a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es encontrar este nuevo espacio donde se distinguen mejor mis problemas con una red neuronal. ¿Sí? Y el camino desde la entrada de la red neuronal a esa penúltima capa es el mecanismo de proyección. ¿Qué tienen de bueno las redes neuronales? Que se han encontrado en los últimos años formas de entrenar, de que estas redes neuronales aprendan que funcionan de forma paralela en muchas computadoras. Entonces se puede reducir enormemente el tiempo de entrenamiento
Y se puede trabajar con grandes cantidades de datos, cosas que no podíamos hacer con los métodos anteriores, ¿sí? Ahí va. Uy, esto. Teníamos unas animaciones ahí que no están. Bueno, y el otro gran truco que se ha ideado para entrenar estas redes neuronales es muy bien, es fantástico. Tenemos este método para encontrar un nuevo espacio donde mis problemas se distinguen mejor. Pero sigo teniendo un cuello de botella, recuerdan que lo habíamos mencionado, que es que tenemos pocos ejemplos. Tenemos muy pocos ejemplos, entonces no puedo entrenar una red neuronal. Las redes neuronales necesitan muchos casos para funcionar bien. Y ahí llegamos a las famosas tareas de pretexto, ¿sí? Las tareas de pretexto son ejemplos inventados, ejemplos que en realidad no son ejemplos, no son cosas que yo realmente quiera clasificar. Por ejemplo, este de acá, teníamos una animación, lo prometo, pero bueno, esto es una imagen, ¿sí? Y es una imagen natural que obtuvimos de por ahí, ¿sí? Esta imagen de acá es la misma imagen a la que yo le he sacado el color. ¿Qué hago? Yo entro en una red neuronal que aprenda a colorear esta imagen para que termine siendo así, o esta imagen para que termine siendo así, o esta imagen para que termine siendo así, o esta imagen para que termine siendo así, ¿sí? De esto tengo un montón de ejemplos, porque para cada imagen que existe en el mundo, yo puedo obtener esta imagen y con eso entrenar una red neuronal. Y dirás, ¿y para qué me sirve? Además de para colorear películas antiguas, ¿para qué me sirve algo que haga esto? Me sirve porque no me interesa la predicción, sino que me interesa la penúltima capa. La penúltima capa me dice cosas de más o menos cómo se organizan los colores. Y eso es algo que nosotros aprendemos seguramente, también no lo sabemos seguro, pero probablemente los bebés aprenden eso cuando están aprendiendo. Y eso es algo que les facilita saber si esto de acá es un objeto o no, si esto es un objeto, si esto es continuo o no es continuo, si hay algo atrás de esto, ¿sí? Son habilidades que es muy difícil enseñarle a una máquina con reglitas, programando. ¿A alguien se le ocurre cómo sería el programa para esto? Seguro que sí, pero seguro que no funciona. Entonces, eso nos permite llegar a tener un espacio donde podemos ver tendencias de cómo se organizan propiedades muy importantes de las imágenes. Lo mismo con esto, ¿sí? De una imagen podemos hacer desordenarla y aprender una red que la ordene, y eso nos va a permitir aprender cosas sobre cómo las continuidades en las imágenes, etc. Y en lenguaje natural, perdón, teníamos esto por aquí, pero se perdió. Lo que hacemos es decir, para una oración, eliminamos una de sus palabras y decimos, a ver, si yo tengo gato come pescado, ¿cuál sería esta palabra? Si yo tengo el come pescado, ¿cuál sería la palabra muac? Si yo tengo el gato pescado, ¿sí? Y con eso entrenamos, de eso también tenemos muchísimos ejemplos, con eso entrenamos una red y eso nos permite saber cómo se distribuyen las palabras en el lenguaje. Y se pueden conseguir cosas maravillosas, como por ejemplo saber que gato y perro son mucho más parecidos que gato y caballo, por ejemplo, doctor es más parecido a abogado que a ingeniero, cosas por el estilo, ¿sí? Esto se ha estado elaborando mucho en los últimos años porque ha producido impactos de mejora del rendimiento en muchísimas, pero incontables aplicaciones. Y en el último par de años están creciendo una cosa que se llaman modelos de lenguaje que hacen esto pero con esteroides, ¿sí? Que ya se fijan en las palabras, no solamente en predecir la palabra dentro de una oración, sino mucho más en su contexto y modelan las palabras en su contexto. Y eso es lo que hay atrás de la tecnología que cuando ustedes están escribiendo un mail en Gmail les predice lo siguiente que quieren decir y vieron que bien anda. Hay veces que yo hasta me dejo llevar y digo, ay, no, yo no quería decir esto, quería decir otra cosa, pero qué bien que suena, escúchame, ¿no? Eso es una estrategia de manipulación. Si nosotros le confiamos a eso, puede andar muy bien, pero también podemos terminar diciendo cosas que no son exactamente lo que queríamos decir.
Y nosotros le confiamos mucho a los algoritmos porque pensamos que tienen objetividad y no siempre tienen tanta objetividad, depende mucho de los datos que hay atrás. ¿Sí? Bien, esto es nada, la penúltima capa y esto es lo que habíamos visto. Ah, ahí está la animación, perdón, no sé qué pasó acá. Bueno, este es un ejemplito de... Nada, se lo voy a dejar en las filminas junto con este link a un blog donde se explica así, sin posición de privilegio, lo que son los word embeddings. ¿Sí? Y bueno, decirles que todo esto se puede hacer con programación de muy alto nivel, prácticamente no hay que saber programar o hay que saber poco de programación para poder manejar estas cosas, es accesible a un nivel superficial. Obviamente tiene mucha ciencia atrás, pero uno puede usar estas herramientas sin necesidad de haber hecho un doctorado, ¿sí? Y hay entornos interactivos que son muy accesibles. Y bueno, lo dejo ahí, si quieren hacer preguntas. Perdón que consumí más tiempo y gracias por darme esta oportunidad. La verdad que es un esfuerzo inmenso el que hacen las chicas. Les agradecemos mucho, nos han ayudado mucho a poder madurar, a poder avanzar en este camino que es difícil de darnos cuenta de cosas que teníamos naturalizadas y que no andaban bien. Bueno, fuerte el aplauso para Lau, Alonso, Alemani. Le pedimos que no se vaya para ver si hay alguna pregunta, alguien que quiera preguntar o interactuar dentro de lo que han escuchado. Pueden levantar la mano y las chicas están allí en el pasillo para acercarle los micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a romper el hielo y a empezar a armar el debate y la interacción? Ahí vimos, ahí estamos. Hola, Laura. Vos mencionaste algo que a mí me preocupa mucho y que es esta parte de las inferencias que hacen las máquinas o estos programas tienen que ver con los datos que ponemos. ¿De qué manera y cómo influyen en las, digamos, y potencian las tendencias? Esto seguramente... ¿Quieres que te cuente? Sí, bueno, ¿cómo a partir de, bueno, de esto de las discriminaciones y en particular las de género, entre otras, cómo pueden evitarse? ¿Qué hay que tener presente cuando uno arma un programa de esos para evitar esas cuestiones? Bien, esto seguramente lo vamos a ver un poco en el panel de ética al final, a la siesta, pero sí, me parece que es algo crítico en el momento en el que estamos, en que cualquiera de nosotros tiene acceso a implementar estas tecnologías, ser crítico con estas tecnologías, no pensar que todo, si lo dice la máquina está bien, que es como una cosa que nos están corriendo un poco del lugar de cuestionamiento diciendo, no, es que no lo digo yo, lo dice el algoritmo. Bueno, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Sí? No sé si ustedes saben que hay un software que se usa en Estados Unidos para recomendarle a los jueces si alguien debería tener o no libertad provisional. ¿Sí? Y este software sistemáticamente dice que si es negro, mejor que no. ¿Por qué? Porque es cierto que hay muchos más negros en la cárcel que blancos, ¿sí? Por tal como viene siendo la historia de Estados Unidos. Pero claro, eso es tremendamente grave porque ese software influencia al juez. ¿Sí? En cuestión de género, hace relativamente poco hubo un caso muy resonante que fue en la traducción automática de Google, que es maravillosa, no sé, seguro que todas la usan mucho, donde si vos ponías doctor, te traducía médico. Si vos podías nurse, te traducía enfermera. ¿No? Ahora ya no lo hace. Si hay algo que podemos rescatar, y es importante rescatar de Google, es que cuando la comunidad le tira piedras, Google cambia, cosa que no podemos decir de todas las grandes empresas. ¿Sí? Ahí, ahora si han usado Google en eso,
Efectivamente, cuando uno pone doctor, te pone médico, médica. Nurse, te pone enfermero, enfermera. ¿Tá? Pero hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta porque las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Entonces, no sabemos hasta qué punto estas empresas que marcan tendencias están sanitizando sus datos con perspectiva de diversidad. ¿Sí? Esta tendencia viene... O sea, ¿por qué traducía médico? Porque encontraba más veces traducido doctor como médico. ¿Sí? Y no había una política explícita dentro de la empresa o ninguna recomendación, ni siquiera a nivel estatal, de que eso habría que aplicar una política para cambiar eso. ¿Sí? Y de hecho, probablemente las personas que están trabajando con esto son las que más capacidad tienen para darse cuenta de cómo cambiar esto, pero quizás no se dan cuenta de qué cosas hay que cambiar, hasta que alguien se las dice. Otro problema gravísimo que hubo fue en la recomendación de videos de YouTube, que sistemáticamente se recomendaban videos cada vez más violentos porque maximizaban una métrica que tenía el algoritmo de recomendación, que era tiempo de permanencia de la persona mirando los videos. ¿Sí? Cuando se les hizo notar eso, también cambiaron ese algoritmo. Lo que tenemos que hacer es pensar de forma muy crítica y estar dispuestos a repensar y repensar y repensar. Hay muchas cosas que no vamos a poder pensar porque las tenemos tan naturalizadas que no las vemos. Pero estar abiertos a críticas y a decir, es cierto, y no decir, no, esto no se puede implementar. Claro, a lo mejor supone cambiar todo tu stack tecnológico. ¿Sí? A lo mejor tenéis que cambiar todas las tecnologías que tenéis, pero es suficientemente importante hacer ese cambio. ¿Sí? O a lo mejor vos tenés algo que está totalmente basado en Machine Learning y de repente tenés que ponerle arriba unas reglas, unas restricciones que son de un paradigma de programación totalmente distinto. Y tenés que hacer un esfuerzo de implementación ahí, de reingeniería. Sí. Y también la otra es incorporar personas que puedan pensar sobre eso, ¿no? Sociólogos, filósofos. Porque muchas veces las personas que estamos haciendo un trabajo más técnico no estamos muy entrenados en desnaturalizar cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta por allí? Hola Laura, buen día, muchas gracias por la charla. El privilegio es nuestro, en realidad, por poder asistir hoy. Y bueno, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Yo soy economista, pero cada vez me interesa más estas cosas, aplicaciones de ciencias de datos. Y bueno, quería hacer una pregunta, aprovechar una pregunta más técnica. Usted había dicho que embeddings son... bueno, es proyectar de un espacio a otro y bueno, quería saber si hay un límite de dimensiones a que se puede proyectar, un límite práctico. Esta pregunta está muy buena. Teórico no hay, ¿verdad, Georgina? ¿Que no hay límite teórico? No hay límite teórico. O sea, no hay un límite teórico. Cualquier cosa sobre embeddings matemáticos le pregunta a Georgina. Bueno. Pero a nivel práctico están las limitaciones de las computadoras, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué se usan los embeddings de imágenes? Para los autos que se manejan solos. Los autos que se manejan solos tienen que procesar rápidamente las imágenes. Contra más dimensiones, más lento. Contra menos dimensiones, más rápido. Y eso significa que puedan tomar una decisión para evitar un obstáculo, evitar atropellar a una persona, ¿no? Entonces, hay una motivación práctica por hacer modelos con menos dimensiones, pero no hay como una fundamentación teórica de cuántas deberían ser. No hay como una cosa de decir, en nuestro cerebro nosotros manejamos no sé cuánto, entonces eso tiene que ser... No, no la hay. En general lo que se hace son pruebas empíricas y se encuentra un buen balance entre rendimiento y costo de implementación. Es muy insatisfactorio, pero produce resultados aplicados aceptables. Estamos trabajando en ello. Bueno, entonces más dimensiones, más rápido. No, menos dimensiones. Menos, al revés. Muchas gracias. Por favor.
Bueno, vamos a pasar a la última pregunta para Laura. ¿Alguien más? Hola, yo soy psicóloga y escuchaba recién lo que vos decías respecto de que las máquinas procesan la información más rápido que nuestro cerebro. En realidad, lo que yo creo que todavía no le hemos enseñado a los seres humanos a bajar al nivel donde la persona lee, primero lee su cerebro en tiempo real, lo cual es de un nivel de asombro absoluto cuando logran hacerlo. Y segundo, que todos nosotros tenemos algoritmos viciados de programadores viciados que fueron programados por programadores viciados y así en eterno. Entonces, también es muy difícil generar un cambio en los programadores si no entienden los algoritmos viciados que tienen de sus propios programadores. Cuando logremos que las personas veamos la megacomputadora que tenemos en el cerebro, aprendamos a leerla, a reprogramarla, el potencial de procesamiento de información en tiempo real que tenemos es infinito. Sí, no sé yo no lo veo en el futuro cercano a que podamos entender el cerebro, pero sí es cierto, el cerebro es súper potente, es muy, muy potente. Pasa que hace muchas más cosas que solamente leer papers. También nos ayuda a respirar, a movernos en el espacio, a estar con otra gente, que eso es complejísimo, ¿no? Entonces, como que tiene su capacidad de cálculo, se tiene que repartir en muchísimas tareas, todas mucho más complejas que leer textos, ¿no? Pero me parece que es muy, muy difícil entender. Yo no hago neurociencia, pero saben que acá en Córdoba hay gente que hace neurociencia en serio. La sensación que tengo yo de las charlas esporádicas, anecdóticas que he tenido es que estamos muy lejos de entender cómo funciona. Hay un libro muy lindo que yo se lo recomiendo a quien quiera escuchar, que se llama Brain Rules, de divulgación de neurociencia. Es muy bueno y muy, muy ameno, que explica avances interesantísimos, ¿no? A una persona se le puede mapear un poco el cerebro y decir, esta es la neurona de Jennifer Aniston. Pero eso no quiere decir que podamos mapear el cerebro humano. ¿Sí? Mapear el cerebro de una persona es algo tremendamente costoso, ¿no? Se hace con casos muy críticos o con Stephen Hawking, ¿no? Sí, pero estoy totalmente de acuerdo también en esto del sesgo. Los algoritmos están muy limitados porque somos personas y pensamos dentro de nuestra cajita. Sí. Bueno, en nombre del equipo directivo de MED, yo soy Natalia, los invitamos ahora a pasar a una pausa para continuar con las disertaciones que siguen normalmente en la agenda. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Laura. Los invitamos a todos a tomarnos un breve receso, a disfrutar del coffee break en el patio de la salida del auditorio. Nos vemos, regresamos aquí para comenzar con la keynote de Laura Frulla, una mirada desde el espacio, misión satelital SAOCOM y SAIS-ICAG, sus beneficios para la sociedad.